Buenas noches, amigos, bienvenidos a JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19televisión.com. Ahí está, desde donde nos podemos comunicar en el Perú y al mundo entero. Vámonos de inmediato con las informaciones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció al cargo el domingo luego de varios eventos que se iniciaron con fuertes manifestaciones en el país que luego dieron paso a un pedido de la Organización de Estados Americanos para anular la primera vuelta de las elecciones de octubre. La televisión internacional nos presenta una crónica de estos hechos. Tras una jornada de fuerte tensión en Bolivia, el país amaneció el domingo con el pedido de la Secretaría General de la OEA de anular la primera vuelta de las elecciones y realizar nuevos comicios con un nuevo órgano electoral. Pocos minutos después, el presidente Evo Morales anunciaba que convocaría nuevas elecciones generales y renovaría la totalidad de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Pero la oposición aumentó la presión sobre el mandatario. Nosotros creemos que esta es una decisión que tiene que tomar el presidente Morales. Si le queda un ápice de patriotismo, debería dar un paso al costado. Y en las calles siguió la tensión. Varios ministros y funcionarios renunciaron a sus cargos, denunciando ataques de manifestantes contra sus hogares. Poco después, las Fuerzas Armadas se sumaron a los pedidos de renuncia. Finalmente, en un mensaje por televisión, Evo Morales anunció su dimisión. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. El anuncio cierra 3 semanas de protestas contra la reelección de Morales para un cuarto mandato consecutivo. Bien, estamos en comunicación telefónica a esta hora con el analista en temas internacionales, Ramiro Escobar. ¿Cómo está, Ramiro? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? Un gusto saludarle. ¿Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, como lo ha dicho en varias oportunidades ya en redes sociales luego de su dimisión el propio expresidente Evo Morales? Bueno, mira, hay una situación de incertidumbre, no se sabe dónde está él, no ha presentado una renuncia formal. Así es. La renuncia tendría que aceptar el Congreso no se ha reunido, no se sabe si se va a reunir porque los miembros del movimiento del socialismo han renunciado y no han ido al Parlamento, entonces en el Parlamento tiene que haber quórum para que se formalice la renuncia. Correcto. Y ninguno de los que debería tomar la sucesión está. Han renunciado declarativamente, pero no con una misiva, y eso crea una incertidumbre porque Yanine Áñez, la vicepresidenta del Senado, que dice que podría conducir el país, ella tampoco ha sido nombrada formalmente como presidente del Senado para que según la Constitución tome la sucesión de Evo Morales. O sea, hay incertidumbre en estos momentos en el país. Las movilizaciones no han tenido la fuerza que han tenido los días previos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en este lugar, en Bolivia específicamente, con un presidente que no está no ha habido, nadie sabe exactamente en dónde está ubicado, como bien ha remarcado usted, y con, digamos, líderes opositores que también de alguna manera están tratando de convencer a la población para elegirlos en unas próximas elecciones? Mira, es difícil prever qué va a ocurrir. Yo estoy casi por asumir que el presidente Evo Morales está desplegando una estrategia para probablemente volver. Se habla de grupos de personas armadas que están bajando desde el Alto hasta La Paz o desde Cochabamba hasta La Paz. Lo que podría generar enfrentamientos muy serios, ¿no? Y yo no descartaría en este momento que incluso podría volver Evo Morales, en la medida que hay un vacío de poder que nadie está llenando de momento y que sus partidarios parece que no están dispuestos a otorgar las condiciones para que ese vacío se llene, y porque eso pasa por el Congreso que ellos controlan.
Correcto. Entonces, yo esperaría que se tome una ruta constitucional, ¿no?, con el nombramiento de Añez o con el nombramiento de otra persona, no necesariamente tiene que ser ella, ¿no? Claro. Una persona más consensual, digamos, como ocurrió en el pasado acá en el Perú cuando se nombra Paniagua en el Congreso. Entonces, es muy difícil lo que ocurre porque los niveles de violencia incluso pueden aumentar geométricamente, y no sé si eso se le puede llamar una guerra civil, pero por lo menos enfrentamientos violentos cada vez más extendidos, ¿no? Correcto. ¿Qué tendría que pasar, Ramiro, para que la tranquilidad social, democrática, pueda volver a Bolivia en estos momentos? Mira, yo creo que lo que tendría que ocurrir es que el Congreso se reúna, que el MAS asuma su derrota política y asuma también que esa derrota política no va a implicar una desaparición de este partido, ¿no?, y que el Congreso por consenso nombre un nuevo presidente o presidente del Congreso que sea el que asuma el poder y conduzca las elecciones, y sobre todo ponga una fecha, un cronograma, ¿no? Añez ha dicho que las elecciones, si ella asume, serían el 22 de enero. Me parece una fecha muy pronta. El 22 de enero es el momento en que termina el periodo de Evo Morales, pero con todos los problemas que está habiendo, no sé si es una fecha posible. Y me parece que habría que sacar de escena, y eso lo digo con toda claridad, a personajes como Luis Fernando Camacho, llamado el Macho Camacho de Santa Cruz, que es un fundamentalista que está mezclando la religión con la política de manera impropia, a mi juicio, que ha convocado a una junta de notables, a que se forme una junta de notables, que ha dicho que, ha promovido la quema de la bandera indígena, y creo que personajes como él deberían ser o aislados políticamente o neutralizados de alguna manera para que quienes tomen la conducción del asunto sean personas que tengan un cierto grado de moderación. Mesa no puede ser esa persona porque es un candidato y probablemente lo vuelva a hacer, pero personas de talante democrático, mesurado, que tengan conciencia de que esto no puede continuar así, ¿no? Correcto. Muy bien, Ramiro Escobar, muchísimas gracias por darnos estas precisiones y también estos alcances sobre la situación que se vive actualmente en Bolivia. Era Ramiro Escobar. Muchas gracias por la llamada. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias por su disposición. Él es analista internacional y decía algo que es muy cierto. Hasta ahora no hay una declaración formal de renuncia de Evo Morales, por lo que en la formalidad corresponde todavía decirle presidente hasta que presente oficialmente su renuncia o hasta que el Congreso de ese país la acepte. Vámonos ahora con más información. Debo contarles, amigos, que hoy, 11 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Martín de Tours, un militar romano que compartió su capa con Cristo, un hecho que ha popularizado la palabra capilla dentro del entorno cristiano. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Pues el término capilla corresponde a este santo, San Martín de Tours, cuya información, vida y obras las pueden encontrar en la página web que está en sus pantallas. Y el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, ha reflexionado sobre la esperanza y la fe cristiana. Durante su homilía en la misa dominical de la Basílica Catedral de Lima, Monseñor Castillo pidió dejar de vivir el mundo egoísta. Un texto que prepara ya el final del año litúrgico y el inicio del tiempo del Adviento. Los textos que vienen en las misas siguientes en este tiempo son para ayudarnos a comprender hacia dónde vamos. Son textos sobre la esperanza, y no sobre la esperanza esperada, que es la esperanza que tenemos ustedes de que uno termine la homilía, sino la esperanza esperante, que siempre está a la expectativa, siempre espera, inclusive contra toda esperanza. Y la fe cristiana se fundamenta en algo que es humano, que es buscar más allá de lo que se ve. Es cierto que hay seres humanos que se satisfacen con pequeñas cosas y cierran su horizonte y esperan solamente en lo inmediato. Pero como dice San Pablo, si para esta vida tenemos puesta toda nuestra esperanza, somos solamente los más desdichados de los humanos. El ser humano
tiene una esperanza superhumana. Inclusive autores que no pensaríamos nosotros que podían pensar así, dicen que el ser humano es un animal metafísico. Y le llama el coro anónimo del drama a las personas que no esperan una esperanza superhumana. Y en realidad eso que está anclado en el deseo enorme de considerar que la muerte es algo injusto y que por lo tanto estamos llamados a mucho más, que está anclado en filósofos, historiadores, seres humanos que han luchado toda la vida, seres que inclusive actualmente ante la adversidad tratan de rehacerse como sea, con eso que ahora la moda de esta época le llama resiliencia, porque se despiertan de sus cenizas. Entonces esa intuición humana de sobrepasar ese límite de la muerte que nos acongoja, que nos destruye y que nos dice que todo se basa en el temor y en el miedo, el ser humano busca más allá de eso. Y la fe cristiana es una respuesta clarividente, profunda, a esa esperanza más allá de todo. Mujeres emprendedoras digitales buscan iniciar nuevos proyectos de la mano de importantes empresas. Por ello, se ha lanzado una iniciativa cuya promotora explica cuáles sus pasos, cuáles son sus movimientos a continuación. Con la finalidad de promocionar y dar a conocer los beneficios de trabajar con mujeres en el sector tecnológico, Laboratoria realizará una hackathon en la que sus 40 egresadas especialistas en desarrollo web y programación trabajarán retos de la mano de importantes empresas. Cada año tenemos 2 Talent Fest, en cada evento participan 10 o más empresas que están buscando estar en la vanguardia de la innovación y lo digital. Justamente el evento empieza con 2 workshops de capacitación donde participan los equipos de producto y los equipos de recursos humanos de las empresas, y después de eso viene una hackathon de 36 horas ininterrumpidas donde las empresas trabajan mano a mano con nuestras egresadas para resolver retos de negocio con soluciones digitales. Andreina y Karim son 2 recién graduadas que llegaron de Venezuela y Chiclayo con el anhelo de aprender y compartir sus experiencias con otras mujeres. Me enteré de Laboratoria porque una compañera, una amiga me dijo: oye, ¿qué te parece este programa? Que es solo para mujeres, no es necesario que tengas que hacer un pago para poder estudiar. Nunca había estado relacionada, digamos, al mundo tech, ¿no? Pero en este caso vi la publicación, el post acerca de Laboratoria, el objetivo de Laboratoria, el de poder acortar esa brecha que existe entre mujeres y hombres acerca de tecnología, ¿no? En tecnología es muy importante compartir información. Sobre todo nosotras como mujeres tenemos que compartir los conocimientos que vamos adquiriendo. La finalidad es que ellas logren un puesto de trabajo y accedan a sueldos muy competitivos en un mercado donde hay una alta demanda de talento bien preparado. Es mucha incertidumbre, no sabemos qué retos tenemos, sabemos que vienen un montón de empresas muy grandes, muy importantes, entonces siempre la intención es poder sacar lo mejor, sacar toda la creatividad y pues poner a funcionar todas nuestras herramientas y los conocimientos que hemos adquirido durante todos estos 6 meses para pues aportar buenas soluciones. Todas esperamos poder concretar, hacer un match con una empresa que nos guste, poder apoyar y poder llevar todo eso que hemos aprendido ahora. Aquí hay personas que no sabían programar, que han aprendido desde cero, entonces, y que son unas genios, porque hacemos un gusto que hacemos cosas que ni nosotras mismas nos lo esperábamos, y por ahí el sentirnos orgullosa de eso, ¿no? Y que lo hemos logrado, hemos aprendido en todo este tiempo a aprender también. Hacemos una pausa, quédense con nosotros. Hay más información al volver.
Vamos a continuar, amigos. Esta es la información en JN Noticias. Susel Paredes, gerenta de fiscalización del municipio de La Victoria, anunció hoy por la mañana su renuncia a postular al Congreso de la República por el partido Somos Perú. La funcionaria ha asegurado que su decisión tuvo un trasfondo ético y señaló que se dedicará en su trabajo en la comuna municipal. Su declinación al anuncio la anunció por medio de su cuenta en Twitter. Entonces reiteramos esta información. Susel Paredes ha renunciado a su candidatura al Congreso de la República para estas elecciones de enero de 2020, por lo menos por parte del partido Somos Perú. Y el evento Hay Festival se realizó con éxito en Arequipa. Conozca cuál es el aporte en el campo de la inteligencia artificial. Un físico cuántico reflexiona sobre este importante punto. Gente técnicamente muy preparada en un oficio y de repente ese oficio desaparece, porque hay una máquina que lo hace de otra manera y el que aprendió a hacerlo de ese oficio pues ya no nos sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo luchas contra ese cambio constante que tiene la sociedad? Pues aprendiendo cosas muy básicas, muy profundas, muy bien aprendidas. Hay que tener conocimientos sólidos de matemáticas, en mi campo, conocimientos sólidos de física. No cómo funciona algo, sino conocimientos básicos. Comentó que desde la Guerra Fría los medios están sobre todo, ponen una agenda de noticias negativas. ¿La inteligencia artificial puede ayudarnos a revertir este tipo de noticias? Es cierto, y no lo digo yo, hay estudios del pesimismo como algo que creció en los medios de comunicación en la segunda mitad del siglo XX. La inteligencia artificial se comportará como la entrenemos. Si la entrenamos para que sea negativa, será negativa. Si la entrenamos para que sea neutra, será neutra. Ojalá nos pongamos de acuerdo en hacer una inteligencia artificial que nos informe de forma equitativa entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que sea noticia algo bueno, que sea noticia que alguien dedica horas en un microscopio para comprender algo, que eso sea una noticia, y que no sean solo noticias cuando pasan cosas malas, ¿no? Vamos a retomar el tema de Bolivia. Hay un comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de este país emitido el día de hoy. Frente a la crisis política e institucional en Bolivia, la Secretaría General de la OEA rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación. La Secretaría General llama a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho. A propósito del tema, desde Bolivia, el periodista José Rivera Fernández ofrece los últimos acontecimientos sucedidos luego de la dimisión del presidente Evo Morales, que ya sabemos no es oficial hasta el momento. ¿Cómo están, amigos de Canal JN19? Un saludo especial también nuevamente a Ismael Soto y a JN Noticias. Una vez más, gracias por esta oportunidad de compartir la situación de nuestro país, Bolivia, con los hermanos del Perú y otras latitudes. Como ustedes ya han escuchado, seguramente este 10 de noviembre fue una jornada extraordinaria en Bolivia, con varios acontecimientos que se precipitaron y poco a poco van encaminándose a un adecuado desenlace. ¿Cuáles han sido los hechos más importantes en estas últimas horas y días? El antecedente más importante que de alguna manera ha inclinado la balanza y está permitiendo este desenlace es las noticias sobre los motines policiales en varias ciudades de Bolivia, comenzando en la ciudad de Cochabamba, que básicamente ha fijado una posición de la policía de negarse a salir a reprimir a la ciudadanía movilizada. Y esto ha significado también un mensaje muy fuerte para el gobierno del movimiento al socialismo. Este domingo, 10 de noviembre, muy temprano, se ha conocido el informe preliminar de la Comisión Especial de la OEA, dando cuenta de graves irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre pasado y recomendando la realización de nuevas elecciones. Este anuncio ha precipitado todos los acontecimientos porque a las pocas horas salió el presidente Evo Morales convocando a nuevas elecciones, aunque sin hacer referencia específica al informe que se acababa de conocer por parte de la OEA. Como respuesta, la ciudadanía movilizada, al igual que los principales líderes políticos de la oposición, no aceptaron
esta convocatoria del presidente y exigían su renuncia. Mientras tanto, por ejemplo, había unas caravanas de estudiantes y otros sectores sociales que venían de Potosí y Sucre, se trasladaban a La Paz para unirse a las movilizaciones y fueron emboscados en el camino con denuncias graves de movimientos afines también al partido de gobierno que disparaban contra ellos, sembrando mucha zozobra, mucho pánico en este grupo. Todos estos acontecimientos también calaban en la opinión pública. No se puede también dejar de lado la posición de las Fuerzas Armadas, que ya en días previos, aunque de manera todavía un poco discreta, manifestaron que ellos no iban en ningún caso a salir contra la población en las calles. Y esto lo hicieron conocer de manera más clara en este domingo, primero asegurando que no iban a reprimir a la gente y después también exigiendo de manera ya clara, directa, la renuncia del presidente. Por lo tanto, ya en horas de la tarde de este domingo se ha conocido en general que tanto el presidente como el vicepresidente han hecho pública su renuncia. Paralelo a estos hechos, antes y después, se ha producido toda una ola de renuncias de lo que podríamos llamar los funcionarios subalternos. Autoridades, ministros, parlamentarios, diputados, senadores, personas en ejercicio directivo en importantes instituciones, empresas estatales, más de 40 renuncias cada minuto que se ha ido dando, precipitando toda esta situación. Por la noche de este domingo, La Paz y otras ciudades sufrieron actos vandálicos, ataques a tiendas, ferias, quema de buses en la alcaldía de La Paz, por ejemplo, quema de casas de personajes de la oposición y periodistas por parte de grupos movilizados, también de alguna manera afines al partido de gobierno, y ha renunciado. En este contexto difícil, el llamado de la Iglesia es a mantener la serenidad y a seguir acompañando este proceso de transición democrática. Sobresale en las últimas horas una carta del presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, al presidente Morales, pidiéndole también su renuncia por la pacificación del país. Y en las últimas horas, concretamente anoche, un comunicado conjunto de representantes de la Conferencia Episcopal, algunos políticos, representantes de comités cívicos y el Consejo Nacional de la Democracia, llamado CONADE, haciendo un llamado a la paz, a detener estos actos vandálicos de venganza o revanchismo y a apoyar el proceso de transición democrática que estamos viviendo en este momento para que se realice en paz y de manera constitucional. En este momento en Bolivia lo que estamos esperando todos los ciudadanos es la convocatoria extraordinaria a la Asamblea Plurinacional Legislativa, que debe dar lugar, en primer lugar, a la aceptación de las cartas de renuncia del presidente, vicepresidente, y luego dar paso a la sucesión constitucional. Primero en el Senado y si no hubiera en el Senado en la Cámara de Diputados. Hasta donde se conoce, en realidad sería la segunda vicepresidencia del Senado que no ha renunciado, la senadora Yanine Áñez de la oposición, quien en principio estaría asumiendo de manera temporal interina la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia para dar paso a todo este proceso de transición democrática. De esta manera, amigos, de manera breve, queremos compartir estos últimos acontecimientos de jornadas tan intensas y decisivas en la historia democrática de nuestro país, Bolivia. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad y hasta cualquier momento.
Bien, muchísimas gracias a José Rivera Fernández, que nos ha ofrecido la información al momento en Bolivia. Como ustedes lo saben, hasta este cierre de edición, hasta este instante, la Asamblea Legislativa en Bolivia aún no ha aceptado oficialmente la renuncia de Evo Morales, pero por la tarde se ha sabido que ha recibido ya la carta oficial tanto del presidente Morales como del vicepresidente, anunciando específicamente su renuncia al cargo. Y en otras informaciones, el Papa Francisco ha anunciado un almuerzo con los que menos tienen y ya tiene lugar este evento. Está enmarcado en el Día Mundial de los Pobres, que se desarrollará hasta el 17 de noviembre. El Día Mundial de los Pobres fue instituido por el Papa Francisco para dar un signo de atención e inclusión a las personas que viven diariamente al margen de la sociedad, y es organizado y promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Se realiza ya en su tercera edición y el acto central será este domingo 17 de noviembre, cuando el Papa Francisco presida una Eucaristía en la Basílica de San Pedro y luego se realice ya el tradicional almuerzo con el Santo Padre, en el que 1.500 personas pobres son invitadas al aula Paulo VI, habilitada como un gran comedor con 150 mesas para el almuerzo festivo en su honor. Y la Santa Sede ha inaugurado una muestra etnológica que incluye fotos y objetos propios de la Amazonía, en concordancia con las enseñanzas del Papa Francisco. El sínodo sobre la Amazonia ha terminado, pero para recordar los valores de esta tierra, los museos vaticanos han abierto esta gran exposición, Mater Amazonia. Es un recorrido a través de un centenar de objetos que muestra la riqueza de su pasado, el miedo de su presente y la esperanza de su futuro. Como en nuestra colección etnológica hay piezas de esas zonas de América Latina, pensamos que era importante mostrar la atención que prestamos a las diferentes culturas, civilizaciones y sensibilidades culturales, religiosas y espirituales, en línea con lo que enseña el Papa Francisco. Quizá la pieza más importante es esta corona de plumas de la tribu de los Tucanos de Colombia, que ha sido restaurada en los museos. Hay también máscaras, vasos de cerámica e instrumentos musicales. Además, en esta vitrina se exponen objetos que muestran la inculturación del Evangelio. Están hechos por indígenas y tienen simbologías cristianas. Por ejemplo, esta talla sobre la Asunción de la Virgen María. Además de estas piezas de 5 museos, el Vaticano expone los rostros de misioneros y misioneras que han dado sus vidas para llevar la fe cristiana a aquellas tierras. Ellos son los otros protagonistas de esta gran exposición. Luego de 24 días de protestas en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la constitución de una nueva asamblea para la elaboración de una Carta Magna. Tras 24 días de explosión social en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera respondió el domingo a una de las principales demandas de los manifestantes. En un giro a su postura, anunció su voluntad de empezar un proceso para una nueva constitución a través de un Congreso Constituyente, con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique. La actual Carta Fundamental, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio. Sin embargo, el texto no establece como responsabilidad del Estado el ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de los pilares que reclaman millones de chilenos. Los ciudadanos han salido a las calles desde el 18 de octubre, hastiados por un modelo económico de amplia apertura al mercado que, aunque ha sido exitoso, ha fracturado a la sociedad por la desigualdad en la riqueza y el acceso a oportunidades. La mayoría de las encuestas coinciden en que el apoyo popular al movimiento, conocido en las redes sociales como Chile Despertó, supera el 75%. La crisis sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990 ha dejado 20 muertos, 5 a manos de fuerzas del Estado y más de 1.000 heridos, además de denuncias de tortura y abusos. Amigos, hasta aquí la información como siempre. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en JN19.